importador de efedrina. Bueno, a lo mejor llegó el momento de conocer algunos números. Qué momento, qué momento. Alejandro Cártebre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Vos nos leías antes de la Cámara toda una actividad oficial durante septiembre, fue? ¿O durante lo que va de este mes? Sí, que demuestra una iniciativa política. Yo creo que lo que está en juego, Charlie, y lo estuvieron hablando durante todo el programa, es cuál es el final del gobierno de Cristina Kirchner. Y me parece que lo que se debate ahora, que es muy parecido al debate que había hacia fin del año pasado, después de la fuerte derrota electoral y después de las dudas que había generado la salud de la presidenta y de las dificultades económicas que el país enfrentaba, ahora volvieron, que si este proceso termina en una crisis o hay una transición relativamente ordenada. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los interrogantes que hay. Ha vuelto fuertemente en cierto sector social esa duda, y me parece que es una de las definiciones que tenemos y que va a marcar además claramente quién tiene las chances para ser presidente. Bueno, el Chino Navarro reconoció una situación difícil cuando yo le pregunté si había crisis. Ahora, pues, es una de las apuestas y una de las incertidumbres. Yo creo que hay tres incertidumbres hoy con respecto al futuro del país. La primera es esto, ¿cómo termina? ¿Terminamos en una transición ordenada o terminamos en una crisis de difícil manejo? La segunda es, ¿qué imagina Cristina Kirchner para su salida? ¿Qué imagina ella? No ni siquiera qué imagina el grupo que tiene más acceso a su oído. Más acceso dice, bueno, que gane cualquiera, somos oposición y volvemos. Pero me parece que una gran duda para entender la política que nos queda transitar en este año es qué salida imagina ella del poder. Imagina una salida como líder de la oposición, imagina una salida yéndose a un organismo internacional afuera y retirándose de la política durante un tiempo, imagina ser candidata a diputada en algún distrito, ¿qué imagina apoyar y alentar y hacer las cosas que haya que hacer para que el peronismo y el candidato peronismo tenga la mayor chance de ser reelecto o electo? Digamos, ese es el otro interrogante. Y me parece que el tercer gran interrogante que nos queda para los próximos meses, que también lo tocaron un poco en el programa, es cuáles van a ser los acuerdos políticos, los pases, la reestructuración de las distintas candidaturas y fuerzas electorales con vista a las elecciones. Y con el caudal que ella tiene, ¿para qué le da? O sea, con el caudal de los estudios de ustedes. ¿Caudal de votos, de apoyo? No, digamos, votos. ¿Para qué le da? De todo lo que mencionaste, diputada, líder de la oposición. Ahí, digamos, el objetivo de Cristina debería ser irse con el mayor nivel de aprobación posible como para desde fuera del poder Hoy, ¿cuál es su opciones nivel de abiertas. aprobación? Hoy el nivel de aprobación del presidente está alrededor del 40%, que son valores altos, son valores más altos que los que tiene Dilma en Brasil. Digamos que eso es imagen, no son votos. No, eso es imagen. Digamos. El escenario de voto es un escenario que fue introducido por el propio kirchnerismo con las declaraciones de Máximo. Nosotros igualmente medimos en un escenario hipotético diciéndole a la gente, si la presidenta pudiera ser electa, usted la votaría. Y gran parte de la gente que dice que tiene una buena imagen de Cristina Kirchner dice, no, ya está, suficiente, es hora que venga alguien nuevo. Yo creo, y ustedes lo discutieron en programas pasados con colegas míos, la imagen de la presidenta hoy está desacoplada del resto de los indicadores de opinión pública, está mucho más elevado su imagen personal que es lo que la gente después piensa de cómo está el país, cuáles son... Sí, pues yo le veía el índice de Ditela que hicieron ustedes también, que estaba bajando. Las percepciones es, como ya lo discutimos varias veces, sigue predominando la preocupación, un pesimismo muy fuerte, preocupación por la situación económica, los problemas económicos agrupados duplican a la inseguridad como demanda, sigue crecientemente aumentando la preocupación por el empleo y la situación del empleo dentro del hogar. Este mes que acaba de pasar subió, en el mes que más hemos tenido captado en los últimos 6-7 años, la percepción negativa de la situación económica personal de la gente en septiembre. En septiembre. O sea que el panorama de la opinión pública y cómo la gente está evaluando la situación actual no es muy bueno. Yo te diría está en niveles promedios de los años 2008-2009. No está en el peor momento, pero está en los promedios. Pero 2008 fue un mal año para Cristina. Obviamente, y este año también es un muy mal año económico para el gobierno. Ahora, la imagen de la presidenta no está a los valores promedio del 2008-2009. La imagen de la presidenta está 10 puntos por arriba. Te saco de Cristina, y ese desacople se está dando ya hace unos 6 Te saco de Cristina Scioli. La foto con Kicillof, que tanto se promocionó, las fotos durante el fin de semana, ¿suman o le restan a Scioli? ¿Cómo está la imagen de Kicillof? No, la imagen de Kicillof no es buena y
además no es un dirigente tampoco que tenga un nivel de conocimiento muy elevado y que tampoco aparezca como un dirigente político. O sea, no veo a Kicillof como un candidato presidencial o como alguien que salga a competir políticamente con los otros pesos pesados del peronismo. El problema que tenemos es cómo se define el armado electoral. Y me parece que la incertidumbre, volviendo a cómo termina económicamente esto en los próximos meses y cuál es el objetivo que Cristina tenga, que eran las dos interrogantes que nos pusimos, nos va a dar la respuesta si el gobierno va a algún tipo de acuerdo con el peronismo y con Scioli, o si el gobierno, como algunos dicen, va por conservar el 20% más duro, con una candidatura propia si y el gobierno va con un kirchnerista como candidato enfrentando a Scioli, es lo que planteas. Sí, o si el gobierno se cierra y dice la candidatura de o Cristina vale un candidato, ahora, deja el peronismo por afuera. 25, 24, 26 porcentaje de votos que eventualmente tiene Cristina hoy. Si ella apoya a alguien, ¿se transfieren tan íntegramente? En parte sí, en parte no. ¿Y quién es el kirchnerista mejor ubicado? ¿Qué es el kirchnerismo hoy? ¿Quién es el cristinista mejor ubicado? ¿Quién es el núcleo duro? ¿Quién garantiza la continuidad? Están nombres como Randazzo, como Uribarri, como Julián Domínguez. Bueno, de todos ellos, de los funcionarios del gobierno, de las figuras políticas más cercanas al gobierno, que hay que ver cuántos de todos ellos después continúan haciendo política, como se dice hoy, kirchnerista, o después modifican. El dirigente mejor ubicado es Randazzo. Lo que ha pasado en términos electorales, Charlie, este mes... Esto dejando a Scioli afuera, ¿no? Sí, de lo que me dijeron, de los más cercanos, de los que parecieran llevar la bandera del cristinismo puro, es Randazzo. Lo que ha pasado en términos electorales este mes es, un dato es que el crecimiento que venía dando Randazzo se estabilizó, que Randazzo dejó de crecer y el margen quedó muy lejos en una posible interna o primaria con Daniel Scioli. El otro dato, quien también dejó de crecer fue Mauricio Macri, que había pegado un salto muy importante en los meses anteriores. Y el otro que dejó de caer fue Sergio Massa. Entonces, dejó de caer no significa subir, dejó de caer. Dejó de caer porque Sergio Massa había tenido un proceso de deterioro que venía arrastrando de principio de año y se estabilizó. Y se estabilizaron en números que la verdad están bastante estables desde hace un mes atrás, un mes y medio atrás, que es lo que nosotros venimos diciendo. Un primer lugar con Scioli y Massa y un escalón un poco más abajo Mauricio Macri, en este crecimiento que se había ido dando en los últimos meses. ¿Y Cristina en ese interín subió o bajó? No, la imagen de Cristina en este último mes y en estos últimos días está estabilizada. O sea, está blindada del dólar. Lo sorprendente es que no haya caído fuertemente. Y volviendo a la pregunta inicial de Charlie, yo diría que en términos políticos, este mes fue un mes ganado claramente por el kirchnerismo. O sea, salvo al principio de mes, el hecho político relevante fue la victoria del PRO en Marco Juárez con un experimento de acuerdo con los radicales. Con Juez. Después el mes la agenda política del mes fue dominada por el kirchnerismo. El 9 de septiembre, con la declaración de la ONU de los holdouts, un día después salió en el Congreso el pago soberano, la ley de pago soberano. El 13 de septiembre, el acto de la Cámpora. Sí, no quiere decir que todas sean cosas buenas. No estoy diciendo que es bueno, estoy diciendo, es más, la agenda se va complicando y el gobierno ha decidido radicalizar la agenda. Lo que estoy marcando es el acto de la Cámpora, la sobreactuación de la reprimenda a Kevin Sullivan, el encargado de negocios a cargo de la embajada de Estados Unidos, la ley de abastecimiento el 17 de septiembre, la visita al Papa el 20 de septiembre y la participación en la ONU con su discurso que ustedes ya lo vieron. Igual reto Obama. Una agenda política radicalizada, pero una agenda política absolutamente dominada por el kirchnerismo en el mes de septiembre. El kirchnerismo puede decir, el mes de septiembre lo ganamos. Por ganar quiere decir, Alejandro, nos mantuvimos, estamos acá. Es una agenda que muestra una iniciativa política en un contexto económico y social muy complicado, que no resuelve nada de esto. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo llamativo, Charlie, lo paradójico es una presidenta que estamos a 10 meses de votar, empezar a votar, porque va a haber tres elecciones, pero ya en agosto se va a estar votando presidente, no se va a estar votando primarias, la gente va a ir a votar presidente. Estamos a 10 meses de votar presidente. Estamos a 6-7 meses que empiece la campaña presidencial. Estamos frente a una presidenta que no tiene reelección, frente a una presidenta que no tiene sucesor, porque no hay un sucesor claro, o sea, ninguno de lo que decíamos recién, de kirchnerista o cristinismo puro, tiene ninguna chance de ser reelecto. Y una presidenta que enfrenta enormes dificultades económicas, una inflación disparada, un dólar disparada, un precio de soja que cae, restricciones energéticas,
Y a pesar de eso, tienen una capacidad de hacer política o de generar políticas que siguen dominando. A pesar de eso, lograron sacar la ley de abastecimiento en contra de gran parte de... Sí, van a lograr... Esto tiene patas cortas, lo que hablábamos con Manjan antes. La ley de abastecimiento te la va a derogar el próximo gobierno, no sé qué pasará con el Código Civil, son todos triunfos a lo pirro esto. Son triunfos a lo pirro, pero siguen manejando la agenda y eso habla de una virtud del gobierno en términos políticos. Estamos hablando que eso nos interesa por ahí a nosotros los analistas políticos, pero no al común de la gente. Al común de la gente, ¿qué le importa que manejen la agenda política si la situación económica no mejora o está mal? Y ese es el tema, ¿cómo influye una cosa y la otra? Porque a la gente, al margen de lo que vos decís, que es totalmente cierto, lo que ve es el dólar. Se me va acá, me viene el rumor que Capitalismo me lo desmiente, pero sigue funcionando que van a cortar el dólar ahorro, que la inflación... van a aumentar el turismo. Sigue todo eso, que esa es la preocupación cotidiana. Claramente. Y eso no se refleja en la imagen de Cristina. No, se compensa. Yo de vuelta dijimos, sí se refleja en cómo la gente percibe al país, sí se refleja en las expectativas de cambio que hay, sí se refleja, como decía recién Navarro, en que hay un porcentaje de la población que dice hay algunos logros que hay que mantener. Pero claramente toda esta cuestión de la política más chica, del clima político, del manejo de la agenda, no es en el día a día de la gente. El día a día de la gente, como decías, es el dólar, pero no solo el dólar. El tema empleo, el miedo a perder el empleo. El tema empleo, desempleo empezó a pegar fuerte, ¿no? Sin duda. Y el tema seguridad sigue pegando fuerte. Y preocupa más el tema empleo y el tema seguridad que incluso el tema inflación. Gracias por haber venido, Alejandro. No, gracias por la invitación, Charlie. Fue un gusto. Bueno, amigos, estamos Charlie, ante un panorama... ¿Quién es el candidato a jefe de gabinete, Charlie? Yo no sé, ¿por qué me lo preguntás a mí? Es la segunda vez que me lo preguntás, qué sé yo. Que estamos en vísperas de... Pero daba como contexto de la cámpora. A mí me dijeron, ¿no? a Val Medina no, porque tuvo un problemita de salud bastante pronunciado, así que no puede volver. ¿Julián Domínguez? Un candidato. La Cámpora. ¿Quién es el candidato de la Cámpora? Me lo pregunto, ¿eh? Se nos acabó el programa. Gracias, Edgar. No te voy a contestar. Un gusto, ¿eh? Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche. No se olvide que pase una buena semana. Chao.